No hay desarrollo económico posible si no tenemos educación. La sociedad en la que nos estamos insertando, que solemos llamarle la economía del siglo XXI y la vemos como algo distante, como si el siglo XXI fuera el próximo. Y siempre le recuerdo a todo el mundo que el siglo XXI es este, y que ya lleva 17 años, 16 años y medio. Y las dos características centrales de esta realidad que estamos viviendo es el creciente valor que se le otorga al conocimiento. Para que se haga una idea, en un iPhone el 65-70% del valor es investigación, desarrollo, software, diseño y marketing. Después es distribución y venta. Solo el 2% del valor viene del ensamblado que se hace en China. Así que lo que tiene ahí metido en ese aparatito, el valor está dado todo por el conocimiento. Y después la otra gran característica es la velocidad enorme de los cambios. Ya que estamos aquí en una radio, llegar a 50 millones de usuarios le llevó 38 años a la radio. A la televisión le llevó 13. A el correo electrónico le llevó 3 años llegar a 50 millones de usuarios. A Facebook le llevó 1 año. A Twitter 7 meses. Y Pokémon GO, que no es un medio de comunicación, sino un jueguito, le llevó 2 meses y medio. Pero ya tuvo la particularidad que fue algo muy efímero, ¿no? Efímero, pero las otras no. Y eso nos muestra un poco la velocidad de los cambios. Entonces yo siempre digo que los jóvenes que hoy entran a estudiar, empiezan su vida estudiantil, se van a graduar del liceo en 2030. Y si hacen alguna carrera terciaria en el 2035. Dios sabe cómo va a ser la economía del 2035. Quiere decir que nosotros tenemos que preparar a los jóvenes para trabajos que hoy no existen y para utilizar tecnologías que todavía no se inventaron. Y eso es uno de los temas de los que vamos a estar hablando. ¿Cómo se prepara a los jóvenes para lo desconocido? Allí hay como toda una incertidumbre, ¿no? Porque siempre resuena esa pregunta: ¿qué va a pasar? El avance de la tecnología, ¿qué va a pasar con el empleo, con la mano de obra? Hay gente que es sustituida por la tecnología, y esa persona que quedan sin ese trabajo que se hacía hace muchos años, de repente hoy lo está haciendo una máquina, o una máquina hace el trabajo. Y entonces como que se va creando esa suerte de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Realmente esto va a provocar que más personas no tengan trabajo, o hay que reconvertirse y buscar esas nuevas posibilidades? ¿Y de qué forma hacerlo, no? Siempre existió ese temor. Durante la Revolución Industrial se sustituyeron músculos por máquinas. Y eso no redujo el empleo, sino que hizo que las personas se trasladen a empleos menos mecánicos, menos estandarizados. Ahora, con la inteligencia artificial y con la revolución digital, se van a empezar a sustituir cerebros por máquinas. Entonces parecería ser que a los seres humanos no nos va quedando nada. No es así, porque a las máquinas eventualmente alguien las va a tener que operar. Y a los seres humanos nos van a quedar todas las tareas que las máquinas nunca van a poder hacer, que es la de crear, la de innovar, la de emprender, la de empatizar con el otro, la de trabajar en equipo, la de reaccionar críticamente ante circunstancias inesperadas. Las máquinas solo pueden hacer aquello para las que las programaron hacer, en fin, nos queda lo más lindo. Entonces el desafío es preparar a las generaciones jóvenes para insertarse con posibilidades en esta nueva sociedad. Y lamentablemente no lo estamos haciendo, y eso es de lo que vamos a hablar. Eso le preguntar cómo ve el Uruguay, cómo está Uruguay planteado en ese sentido. ¿Por qué dice que lamentablemente no se está haciendo? Y porque si miramos las cifras, no solamente, solo 38 de cada 100 chiquilines terminan el liceo. O sea, de los que están entrando hoy a la fuerza de trabajo, la mayoría no terminan el liceo. Y por ende tenemos una fuerza joven de trabajo que está con niveles de educación muy bajos, 8 años y medio de educación formal, que es menos que el ciclo básico. Y además, de los que terminan, 1 de cada 2, de acuerdo a las pruebas internacionales en las que Uruguay participa, no está preparado para insertarse con posibilidades en la sociedad del conocimiento. Así que ese es un
problema que tenemos porque no existe desarrollo posible si no hay trabajadores que estén formados, preparados para enfrentar los desafíos que nos plantea la sociedad del siglo XXI, la economía del siglo XXI. Ahora, tampoco hay desarrollo si no hay una cierta cohesión social. Y el Uruguay, y esto es el segundo tema del que vamos a estar hablando, tiene una fractura social muy grande, la fragmentación social en el país es grande, y eso ha traído como corolario toda la problemática de marginalidad, delito, violencia y droga que la fragmentación social Ahora, trae. esto es algo que no se produce de un día para el otro, ¿no? Que esto lleva... Para nada. Lleva años es un proceso que se ha... Siempre digo que la marginalidad en el Uruguay nace con la crisis de 1982, con la famosa crisis de la tablita, que lamentablemente, entre otras cosas, generó una crisis muy fuerte a nivel del campo y hubo mucha migración de la población rural a los cordones que rodean las ciudades, las periferias de las ciudades, y eso se fue, en fin, agrandando y agravando, y a pesar de que se han intentado hacer cosas, lamentablemente es un fenómeno que no se ha podido revertir, al contrario, y es un problema mucho más serio que un problema de ingresos, porque el país entre el 2004 y 2013 tuvo una etapa de bonanza y de crecimiento extraordinario, después que salimos de la crisis del 2002. Crecieron los ingresos, creció la producción, creció el salario, creció el empleo, bajaron la pobreza y la indigencia, y sin embargo, el núcleo duro de la fragmentación social se ha deteriorado. Es un fenómeno cultural, es un fenómeno de valores, muchísimo más profundo, que requiere una terapéutica especial, y este es otro de los temas que vamos a estar conversando con los ciudadanos esta noche, propuestas muy concretas para poder empezar a revertir esta fractura social que tiene el país, y que lamentablemente, si no hacemos algo a tiempo, va a desfigurar. ¿Cuál sería, para tener una idea, alguna propuesta, como para tener una idea de desarrollo? También viene por el lado de la educación. Ajá. Y le doy el titular, digamos, nosotros estamos proponiendo la instalación de 136 liceos públicos modelo, con características muy distintas a las que tienen los liceos usuales, que no están preparados para atender a estas comunidades, a estos jóvenes que vienen de comunidades muy complejas, no solamente por las privaciones materiales, por la dureza de su entorno material, sino porque vienen de entornos familiares complejos, normalmente monoparentales, con muchos hijos, donde abundan los embarazos adolescentes, donde la violencia doméstica es moneda corriente, las adicciones, los consumos. Entonces no son chiquilines que vienen naturalmente preparados para aprender y absorber aprendizajes, y nuestro sistema está preparado para enseñarle a los que tienen capacidad de aprender. Entonces tenemos que rediseñar el sistema y hacer una intervención masiva, como digo, un plan de saturación, como le llaman en Montevideo las operaciones policiales, pero de liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables, que atienda a 80.000 jóvenes que hoy están en situación de riesgo. Y situación de riesgo implica que están, que probablemente van a terminar siendo desertores del sistema y van a quedar condenados o a la informalidad, o a la dependencia, o a la delincuencia. Ahora, las cifras, porque el gobierno, cuando da cifras vinculadas a la educación secundaria, que nuclea liceos, escuelas técnicas, etcétera, habla de una inserción que ha ido en aumento, sin desestimar los números de la deserción, naturalmente, ¿no? Cuando usted habla de centros modelos, ¿cómo se dice? Usted visitó ayer, por ejemplo, un liceo del Mercedes, que es el recientemente inaugurado, número 4, ¿verdad? Sí. Para tener como ejemplo esa visita a ese liceo. Ese liceo, entonces, no está preparado para lo que... El liceo número 4 tiene características que son deseables en este tipo de propuesta, y quedamos muy gratamente sorprendidos por el proyecto.
le faltan otras, se necesita algo todavía más completo, y yo creo que quienes están a cargo, docentes, directores, tienen conciencia de que queda camino por recorrer, pero en todo caso ese tipo de experiencias son las que tenemos que generalizar y llevar a todas partes para darle la posibilidad a estos chiquilines de seguir en el sistema, de educarse hasta que terminen, y por ende de tener la posibilidad de insertarse en la economía formal, tener un trabajo y un futuro digno, y salir de este círculo, digamos, de exclusión, porque es mucho más que, como digo, pobreza material, es exclusión social que lamentablemente está destruyendo el tejido social del país. Es un problema con el que no estamos dando en la tecla, y lamentablemente no estamos dando en la tecla porque es un problema distinto, que hay que atacarlo con otra terapéutica, y que si seguimos haciendo más de lo mismo no vamos a obtener mejores resultados. Le hemos puesto muchísimos recursos a la educación en los últimos 10-12 años, y sin embargo en esto los resultados no mejoran. Yo diría, en términos bastante generales, los resultados no mejoran, y lo peor que podríamos hacer, como usted dice, estas cosas vienen de larga data, no se trata de este gobierno, de aquel gobierno, estamos un poco cansados de andar señalando con el dedo y echando culpas. Acá tenemos una responsabilidad como comunidad de tomar el toro por los cuernos. Tenemos un serio problema en la educación, serio problema general, es decir, para la enorme mayoría de los chiquilines, de que no los estamos preparando para insertarse con posibilidades en la sociedad de conocimiento, excepto a pequeñas élites, y un serio problema social, que es que el sistema no está logrando ni retener ni educar a los que retiene en los contextos vulnerables, para que salgan de ese circuito de informalidad, dependencia y delincuencia en el que estamos metidos. Lo que vamos a demostrar hoy es que las soluciones están al alcance de la mano. No es soplar y hacer botellas, nunca estas cosas son fáciles, pero son soluciones posibles, son soluciones factibles, son soluciones financiables, y son soluciones que tienen una altísima probabilidad de tener éxito. Tenemos que poner manos a la obra. Cuando se hablaba de la construcción de esos 36, yo pensaba justamente en la parte presupuestal, ¿no? Porque para todo esto se necesita dinero, eso está en la propuesta, me imagino que está pensado. En la propuesta, y como vamos a ver esta noche, está dentro de las posibilidades financieras del país. No tenemos restricciones financieras, no tenemos restricciones de recursos humanos. Se requiere tomar una decisión de hacerlo, como en su momento se decidió universalizar la educación preescolar, y en un periodo de gobierno los chiquilines de 4 y 5 años entraron al sistema, y hoy el Uruguay es ejemplo en el mundo por la rapidez y efectividad con que hizo esa universalización, con la misma efectividad y rapidez con que en un periodo de gobierno se distribuyeron 1 millón de ceibalitas. Rápidamente, ¿qué impacto tuvo para usted eso? ¿Dio resultados de acuerdo a lo esperado? Lo que pasa es que los resultados, para mí sí dio resultados, porque se confunde la ceibalita y el plan ceibal con simplemente la laptop que tiene el chiquilín. Es un proyecto que está tratando de llevar tecnología para mejorar la calidad de los aprendizajes, y para llegar allí a donde los aprendizajes es difícil que lleguen. Por ejemplo, se están dando clases de inglés para las zonas rurales a distancia, y están funcionando muy bien. La ceibalita es, yo lo pongo en estos términos, es permitirle a chiquilines que de otra forma no tendrían acceso a las posibilidades que brinda ese universo, esa ventana al mundo, que ahora lo tengan. Ahora, ese dispositivo los va a volver mejores en matemáticas o en idioma español, no necesariamente. Está la herramienta. Está la herramienta, incluso la herramienta puede llevarlos a que los distraiga, porque están jugando, hasta podría, si no hay control de los padres, podría ser una herramienta contraproducente, pero que quizás los chiquilines estudiábamos mejor y más concentrados a vela. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que seguir estudiando a vela? No necesariamente. No, o sea, no se le puede negar
el acceso a esta ventanilla al mundo y a la tecnología y a las posibilidades que la tecnología brinda a los chiquilines. Y eso es de lo que se trata y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué demandas se le presentan en los encuentros ciudadanos? ¿Qué demandas? En fin, la gente está preocupada por el tema de la educación definitivamente. Es el futuro de los hijos. Y la gente en general, los padres, los que somos padres, sabemos que el futuro de nuestros hijos nos preocupa mucho más que el nuestro propio. Está preocupada por el tema del empleo. Está preocupada por el tema del empleo porque lamentablemente, aunque la economía sigue creciendo, como se dice en la jerga económica, hemos perdido 40.000 empleos en los últimos 2 años. Han cerrado empresas, hay otras que han ido a concurso. Entonces tenemos esta aparente contradicción en una economía que sigue creciendo la producción, pero que está reduciendo el empleo y en la que se están reestructurando y cerrando empresas. Y el otro gran tema que surge permanentemente, lamentablemente, porque es un tema que es una problemática que se ha agravado a lo largo y ancho del país, es el tema de la seguridad personal. Lamentablemente, en el periodo de bonanza más extraordinario que tuvo el país, entre 2004 y 2013, desde los años 50, en ese mismo periodo las rapiñas a nivel nacional se triplicaron. La rapiña implica el uso de la violencia física o la amenaza de la violencia física contra la persona, y aquí en Mercedes, por supuesto, que era un lugar enormemente seguro, se multiplicaron por 10. Quiere decir que este es un fenómeno y la población carcelaria se multiplicó por 3 en todo el país. O sea que en el periodo más extraordinario de crecimiento de los ingresos, de los salarios, del empleo, de caída en la pobreza y la indigencia, el delito violento aumentó exponencialmente. Entonces la seguridad es otro problema serio que tenemos en el país, y yo creo que si no arrancamos por resolver el problema en su raíz, es decir, tratar de sacar a los chiquilines a través de la educación de estas comunidades deprimidas que los condenan finalmente a la informalidad, la dependencia o el delito, entonces este problema no lo vamos a resolver con alarmas, con rejas, con patrulleros, con tecnología, con más cárceles, porque si no cerramos la fábrica, vamos a ir corriendo siempre al problema de atrás. Usted decía la economía crece pero no mejora el empleo. ¿Qué lectura se da a eso? Mire, yo hago esta comparación para que la audiencia lo entienda. La economía entre 2004 y 2013 es como un coche que viene andando por la carretera a 120 kilómetros por hora, cómodamente, planeando llegar al destino a determinada hora en base a la velocidad a la que viene y habiendo hecho compromisos a la llegada para reunirse con tal y cual. Si de golpe se encuentra un trancazo en la ruta que hace que la velocidad baje a 30, bueno, sigue avanzando a 30, no a 120, pero ya usted no va a llegar a la hora prevista a las reuniones, va a tener que cambiar, va a llegar tarde, va a tener que cambiar las reuniones, o sea que por más que sea una reducción de velocidad, que es lo que le ha pasado al Uruguay, el crecimiento bajó de 6% anual promedio entre 2004 y 2013 a 1,5% en el año 2016. Eso es como un coche que baja de 120 a 30 kilómetros. Entonces, ¿qué ocurre? Las familias, sobre la base de la velocidad a la que venían creciendo sus ingresos, tomaron decisiones de comprar un coche con crédito, de comprar una moto a crédito, de comprar electrodomésticos a crédito, y se comprometieron a cuotas que eran cómodas de pagar en la medida que los ingresos crecieran de acuerdo a como lo venían haciendo. Como eso se enlenteció, entonces la cuota ahora se vuelve mucho más onerosa, mucho más pesada, y la gente se tiene que restringir en otras cosas. Para poder pagar la cuota se tiene que restringir en otros consumos. Y eso deprime las compras en los comercios. El consumo en cama. Y las empresas, pensando que iban a tener que atender una demanda de sus productos mucho mayor, entonces invirtieron en capacidad productiva, tomaron gente y se encuentran con que ahora esa demanda que habían planeado que esté no está. Entonces tienen capacidad productiva instalada, o sea, pueden producir,
pero tienen demasiada capacidad productiva. Entonces las empresas se están redimensionando para una realidad que es nueva. Contraté gente en exceso para lo que terminó siendo la realidad, invertí demasiado en capacidad productiva para lo que terminó siendo la realidad, y ahora lo que estamos viendo es que esa readecuación lleva a que las empresas no contraten personal porque ya lo contrataron. Pero ahora se puede hacer algo desde el gobierno para reactivar el y lo que se podría hacer desde el gobierno para reactivar no es lo que estamos haciendo, porque normalmente en estos momentos en que las familias pasan estrecheces y las empresas dificultades, los gobiernos bajan los impuestos, los gobiernos bajan las tarifas públicas para bajarle costos a las empresas y aliviarle el presupuesto a las familias, y aumentan la inversión pública para tratar de reemplear a la gente que quedó. No, pero si baja impuestos, si no le ingresa, ¿cómo va a no, por eso, como no ahorramos un solo peso, como lo hizo el gobierno socialista chileno, por ejemplo, durante la época de bonanza, entonces ahora no tenemos recursos para poder bajar impuestos, bajar tarifas y aumentar la inversión. Estamos haciendo lo contrario. Estamos subiendo impuestos, estamos subiendo tarifas por encima de los costos de producción, estamos bajando la inversión, y eso lo que hace es que en lugar de recaudarlo, eso lo que hacemos es deprimir más la actividad, y finalmente no lo recaudamos, y el déficit fiscal, después de 3 subas de impuestos, no ha mejorado en 2 años. Hay sectores donde hay que pensar en grabar más, como desde algunos estamentos políticos se pide, sobre todo el capital concentrado, y pensar en determinados beneficios que tienen empresas que invierten, que también se está reclamando de que eso se va sabiendo, se va debatiendo. ¿Usted va en esa línea o no? Nosotros creemos que nuestro sistema actual, especialmente, primero tenemos un problema de que los impuestos son altísimos, tanto los explícitos como los que están implícitos en las tarifas de los servicios públicos. Ellos no se legislan, pero son impuestos. Tenemos impuestos de nivel de Finlandia, pero damos servicios latinoamericanos. Eso es una incompatibilidad de origen muy difícil de justificar. Y lo segundo es que el gravamen con el que arranca cualquiera que quiera emprender en Uruguay, si va a pagar el impuesto a la renta de las actividades empresariales, impuesto a los dividendos, impuesto al patrimonio, es más o menos el equivalente al 40% de las ganancias. O sea que cualquiera que piense en hacer un emprendimiento en Uruguay, el Estado es socio por el 40% de las utilidades. En un país de la dimensión de Uruguay, eso es impensable. Irlanda, Nueva Zelanda tienen tasas de 15%, no de 40%. Entonces, ¿qué hacemos para resolver ese tema, ese exceso? Bueno, creamos regímenes especiales, y ahora apunto a su pregunta, regímenes especiales a través de la ley de inversión, regímenes que ya existían y que se juntaron y emprolijaron en la ley de inversión promocionales, que bajan efectivamente esa tasa de impuestos a las actividades de emprendimientos a la mitad. Pero a eso pueden acceder empresas que pueden pagar quien les haga un proyecto, quien los elabore, en fin, y que son las grandes empresas. Las empresas pequeñas y medianas no pueden acceder a eso porque no tienen la capacidad financiera de hacerlo, entonces tienen que informalizarse para poder subsistir. A nosotros nos parece un sistema inherentemente injusto, porque termina finalmente siendo solamente posible para las empresas más grandes y no para las más chicas. Entonces nosotros creemos que hay que ir convergiendo hacia un sistema donde la imposición sobre las actividades que implican emprender, invertir en el país, dar empleo, y por ende darle las posibilidades a la economía de generar producción y riqueza, deben estar grabadas a tasas relativamente bajas, ya digo, como están en Nueva Zelanda, como están en Irlanda, países que son chicos de dimensión y que por ende para competir con otros más grandes, que tienen mercados mucho más atractivos, nosotros tenemos que decirle, mire, venga al Uruguay que va a tener seguridad jurídica, eso por suerte lo tenemos, venga al Uruguay que los impuestos que le vamos a cobrar van a ser más bajos, venga al Uruguay que va a tener servicios públicos competitivos. Bueno, vamos a contramano de lo que es necesario para un país chico. Pero insisto, si no se recauda, ¿de dónde sale? Porque usted dice que son
tenemos impuestos altos. Podemos recaudar lo mismo cobrando una tasa menor para todos. Ahora lo que hacemos es, decimos que vamos a recaudar 40% sobre las utilidades, le damos beneficios y recaudamos 20, y un montón de gente se informaliza porque no puede pagar 40. La idea es tener una tasa de 15, que todo el mundo pague, y no necesariamente se va a recaudar menos. Estaba pensando, la economía regional, sí. ¿Cuánto impacta en lo que está sucediendo en Brasil, en Argentina? Mucho. Porque bueno, se cambió el rumbo, digamos, de lo que venía haciendo, por ejemplo, Argentina. Ahora hay otra perspectiva económica, y en Brasil también la cosa está complicada. Tuvimos muchos impactos adversos. Por eso digo, veníamos a 120 kilómetros, porque la China, que era un gigante voraz que pagaba a precio de oro todo lo que nosotros producimos y vendemos, la soja, el trigo, la leche, la carne, la pulpa de celulosa, el arroz, todo estuvo por las nubes. Y Argentina y Brasil, como resultado de eso, también estaban volando. Hasta 2012-2013 se terminó. La China perdió el apetito, ya no compra en las cantidades que lo hacía. Los precios de los productos agropecuarios que producimos y vendemos bajaron entre 20 y 50%, dependiendo, desde el 2013, dependiendo cuáles son. La Argentina y Brasil, la Argentina se estancó, Brasil entró en una recesión muy profunda, la peor de su historia, y eso nos ha impactado mucho. Y eso para mí es la explicación fundamental de por qué el crecimiento económico bajó tanto. Pero, dicho esto, el Estado se encontró con compromisos de gasto público que era posible solo financiar cuando la soja estaba a 500, pero no cuando está a 350, cuando la leche estaba a 50 centavos de dólar el litro y no a 33 centavos de dólar. Entonces, no podemos pretender de que vamos a poder financiar ese volumen gigantesco de gasto que se generó con una recaudación récord, con condiciones internacionales y regionales que son irreproducibles, y descargar sobre la población un aumento draconiano de impuestos y de tarifas, y pretender que eso va a resolver el problema. Acá lo que tenemos que hacer es controlar el gasto. Y nosotros hemos propuesto, no, hay que bajarlo de una manera gradual y no traumática. Nosotros hemos hecho una propuesta muy concreta. Del Estado Nacional se desvinculan 30.000 personas por año. Es lo que más o menos... 30.000 por año por jubilación, fallecimiento, renuncia, fin de contrato, destitución. Nosotros proponemos no cubrir 8.000 vacantes, que son las personas que se jubilan y fallecen. O sea que realmente son por 6 años. ¿Por qué? Porque en 6 años se reduciría la plantilla en 50.000 funcionarios, 48.000, que implicaría volver a la plantilla que había al final del primer gobierno del doctor Vázquez. ¿Y ahora dónde va esa persona? Esa persona va al mercado laboral. Estas son personas que se jubilaron o murieron. Pero si no los cubre... Se jubilaron o murieron. Ya no está ese puesto, ya la persona no está, no hay que darle un trabajo a alguien. Claro, pero esa persona ha cumplido un trabajo, un rol, un puesto en un lado que tiene que cumplir otra persona. No lo va a cubrir porque tomamos 50.000 personas en la administración del anterior, entraron 50.000 personas, 24% de aumento de la plantilla, sin que haya redundado en una mejora de servicio. Hay puestos innecesarios. Entonces. Absolutamente, no le quepa la menor duda que hay mucho más empleo del que se necesita para brindar servicios de la calidad que necesitamos brindar. Pero para esas personas que no se cubren se necesita ¿dónde van a conseguir trabajo? Hay que crearle fuentes de trabajo. Las personas que no se cubren son puestos que ya no existen porque las personas se jubilaron o fallecieron. Estamos hablando de las personas nuevas que ingresan al mercado de trabajo. El empleo público no es una fuente perdurable de trabajo. El empleo público creado artificialmente, como se creó en la administración anterior, es
financiado a base de impuestos que pagamos todos los ciudadanos, que pagan los ciudadanos, que pagan las empresas. Por ende, deprimimos los márgenes de las empresas, deprimimos el consumo ciudadano. Si logramos abatir ese gasto y reducir los impuestos de manera concomitante, entonces es el sector privado el que va a crear los empleos, los consumidores los que van a consumir y mover la economía. Pero hay que darle capacidad al sector privado, ¿no? Hay que darle capacidad y eso es el primer tema. Se estaba poniendo interesante y tenemos que ir redondeando. Sí, tal vez recordarles luego a las 19 horas entonces en el Centro Comercial Industrial de Soriano esta conferencia, que esperemos cuente con el éxito necesario. ¿Hay algo más que quiera apuntar? Porque no, quería decir dos cositas. La primera es sí, que la segunda propuesta que estamos haciendo tiene que ver con mejorar la gestión de las empresas del Estado, profesionalizar la gestión, y nosotros estimamos que se pueden ahorrar 1.200 millones de dólares al año en ganancias de eficiencia. Eso vamos a estar hablando también esta noche. Entre las dos medidas que estamos proponiendo es un ahorro de 2.000 millones de dólares. Se podría eliminar ¿En qué tiempo? ¿Qué periodo de tiempo? 6 años. 6 años. Tenemos tiempo porque tenemos crédito. Pero si no vamos por ese lado, pretender financiar un nivel de gasto con impuestos y tarifas que no es financiable con la economía como está, es apostar a esto que estamos apostando, que la economía subsista a duras penas, pero sin generar empleo, y con empresas que están reestructurándose, yendo a concurso o cerrando.